Todavía tengo guardada la llave de una casa que ya no es mía. La vi hace un momento sobre la mesa del comedor y se me revolvió el estómago. Es una llave plateada con una etiqueta desgastada que dice casa de mamá en letra de mi puño. La casa está en Guadalajara, en una calle con árboles de mango y vecinos que me vieron crecer. Mi hermano Rodrigo la vendió sin consultarme a mí ni a mi hermana menor. Ahora otra familia duerme en la recámara donde mi madre doblaba la ropa los domingos. La traición no fue un grito ni una pelea de esas que salen en televisión. Fue un mensaje de una vecina que me preguntaba si ya había recibido mi parte. Magnolia, qué bueno que vendieron, aunque tu hermano se tardó en avisarte, me escribió. Yo me quedé mirando el teléfono sin entender de qué hablaba. Después llegó la noticia de que había un comprador y papeles firmados. Y lo que más me duele es que yo confiaba en Rodrigo como en mi propia respiración. Ahora vivo con una mezcla de rabia y vergüenza que no me deja dormir. Doy clases en una primaria por las mañanas y finjo normalidad frente a mis alumnos. Pero en cada receso me voy a sentar bajo la cancha techada y me quedo viendo al vacío. No quiero que nadie me pregunte cómo estoy porque tendría que mentir. Lo que me hizo mi propio hermano es una herida que todavía no sé nombrar. Esta es la historia de cómo descubrí que mi familia me vendió el recuerdo más sagrado que teníamos. Me llamo Magnolia y nací en Guadalajara, Jalisco, en una casa que olía a frijoles recién cocidos y a tierra mojada. Mi mamá construyó esa casa con mucho sacrificio después de que mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Éramos 3 hermanos, yo, Rodrigo que es el mayor, y mi hermana Sofía, la menor. Rodrigo siempre fue el consentido, aunque a mi mamá le costara aceptarlo. Estudió administración porque ella le pagó la universidad con tandas y préstamos familiares. Sofía y yo aprendimos a trabajar desde chicas para aportar al gasto. La casa materna era el centro de todo, un espacio con 2 recámaras, un patio con bugambilias y una cocina estrecha que olía a café con canela. Ahí se hicieron todas las fiestas de cumpleaños, los velorios, los bautizos y las cenas de Navidad. Mi mamá decía que esa casa era la herencia que nos iba a unir para siempre. Después de que ella murió de un infarto hace 3 años, la casa quedó a nombre de los 3 hermanos. Nadie quiso vender en ese momento porque el duelo nos tenía desarmados. Acordamos que la íbamos a conservar como punto de reunión y como patrimonio familiar. Yo soy maestra de primaria y gano lo justo para rentar un departamento pequeño cerca del centro de Guadalajara. Sofía trabaja como auxiliar contable y vive en Zapopan con su esposo y su hijo. Rodrigo trabajaba en un despacho de bienes raíces y siempre andaba con traje y prisa. Él era quien más hablaba de cuidar la casa y de no dejarla caer en manos extrañas. Incluso se ofreció a pagar el predial y a supervisar el mantenimiento para que no se deteriorara. Yo le agradecía eso y le mandaba dinero cada mes para los gastos sin desconfiar. Había señales pequeñas que en su momento no supe leer. Rodrigo empezó a evitar las reuniones familiares con la excusa del trabajo. Luego dejó de contestar mis llamadas y solo me respondía por mensajes cortos. Una vez me dijo que el portón de la casa necesitaba una reparación urgente porque se estaba pandeando. Otra vez me preguntó si yo tenía una copia del testamento de mi mamá porque la suya estaba maltratada. Yo se la mandé sin pensarlo y hasta le di mi número de cliente del notario. Nunca imaginé que esos detalles eran parte de un plan más grande. Para mí Rodrigo era el hermano responsable, el que se ponía la camiseta por la familia. Yo le confiaba a él mis angustias, mis deudas y hasta mis ganas de adoptar un perro. Sofía a veces me decía que Rodrigo era muy convenenciero y que no le gustaba cómo hablaba de las propiedades. Yo la callaba y le pedía que no fuera rencorosa porque la familia debía estar unida. Ahora sé que mi hermana tenía razón y que mi ceguera nos costó todo. Fue un martes por la tarde cuando recibí una llamada de mi vecina la señora Chayo. El calor de Guadalajara se sentía húmedo y yo estaba en el patio de la escuela recogiendo material didáctico. «Mija, ya vinieron los nuevos dueños a medir el terreno», me dijo con voz de asombro. Sentí un zumbido en los oídos y tuve que recargarme en la pared. Le pregunté que de qué dueños me hablaba si la casa seguía a nombre de los 3 hermanos. Ella se quedó callada un momento y luego soltó: «Ay, Magnolia, pensé que ya sabías». Colgué y marqué directo a Rodrigo sin respirar entre números. Me contestó al tercer timbre con una voz seca y cortante, como si estuviera ocupado.
Le dije que la señora Chayo me acababa de contar que la casa de mi mamá tenía compradores. Él soltó una risa breve y me dijo, no te alteres, es un proceso normal de cotización. Le pregunté por qué no me había avisado si yo era copropietaria y mi nombre estaba en la escritura. Ahí fue cuando cambió el tono y me dijo que me calmara porque ya estaba hecho. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono contra mi oreja. Le exigí que me explicara qué significaba eso de que ya estaba hecho. Rodrigo me confesó que había vendido la casa hacía 2 meses usando un poder que mi madre le había firmado antes de morir. No me preguntó si estaba de acuerdo ni me ofreció un centavo de lo que supuestamente recibió. No puedes hacerme esto, le dije con la voz rota. Él me respondió que ya no había nada que hacer y que los papeles estaban firmados ante notario. Sentí que el patio de la escuela se me venía encima y tuve que colgar. No podía creer que mi propio hermano me hubiera arrebatado la casa de mi madre. Esa noche fui a casa de Sofía y le conté todo entre lágrimas. Ella intentó localizar a Rodrigo por teléfono, pero él no contestó ni una sola vez. Después revisamos el estado de la propiedad en el registro público desde la computadora de mi cuñado. Y ahí estaba el nombre de una constructora como nuevo propietario. La revelación fue como si me hubieran sacado el aire de golpe. Quise decir algo, pero no me salía la voz. Recordé las tardes de infancia en que mi madre nos sentaba en el patio a contarnos historias de cuando éramos pobres. Pensé en las veces que yo le daba dinero a Rodrigo para el mantenimiento de esa casa. De repente me di cuenta de que esos pagos seguramente financiaron la venta que él estaba preparando. No pude terminar la idea porque me invadió una arcada. Sofía me abrazó y me dijo que teníamos que denunciarlo, pero yo seguía paralizada. Al día siguiente intenté ir a la notaría para pedir copias de la escritura. Rodrigo se enteró y me mandó un mensaje largo acusándome de exagerar y de arruinar la reputación de la familia. Decía que la casa era un lastre y que venderla había sido la mejor decisión para todos. Me prometió que me daría algo de dinero cuando cerrara otro negocio, pero sin fechas ni cantidades. Yo no quería dinero, quería que mi historia no terminara con una traición tan limpia y fría, porque no me gusta estar contando dramas de la vida a la ligera. Pero en ese momento entendí que Rodrigo no era el hermano que yo creía, sino un extraño con mi apellido. Sofía me insistió en que fuéramos a un abogado especializado en lo familiar. Fuimos a un pequeño despacho en el centro de Guadalajara con un olor a papel viejo y café recalentado. El licenciado nos escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo lo que sabía. Me pidió una copia de la escritura y del poder que Rodrigo usó para vender. Yo no tenía ninguno de los dos documentos. El abogado me explicó que sin esa evidencia sería complicado anular la venta, pero que podíamos solicitarla al notario. Esa noche Sofía me confesó algo que me heló la sangre. Meses atrás Rodrigo la había citado en una cafetería con la excusa de arreglar un asunto del predial. Le puso enfrente un documento y le dijo que solo necesitaba su firma para actualizar el valor catastral. Sofía no quiso leerlo porque confiaba en él. Ahora ella estaba segura de que ese papel era parte de la venta. Me quedé callada mientras ella lloraba arrepentida. Al día siguiente la tía Chabela nos llamó para reclamarnos. Ella había hablado con Rodrigo y le dijo que nosotras éramos unas exageradas. Según la tía, vender la casa era lo más sensato porque una propiedad vacía solo se llena de humedad y de ratas. Me pidió que no armáramos un escándalo porque la familia tenía una reputación que cuidar. Sentí un vacío en el estómago al ver que la familia prefería callar. Sofía le respondió que no se trataba de la venta sino del engaño. Decidí ir a la casa de mi mamá por última vez antes de que la demolieran. El portón estaba abierto y una cuadrilla de trabajadores medía el patio con una cinta larga. Un letrero de una constructora anunciaba un edificio de departamentos en el terreno. Me quedé parada en la banqueta viendo las bugambilias de mi madre arrancadas de raíz. Sentí que me faltaba el aire y tuve que sentarme en la jardinera de la esquina. No pude terminar la idea porque me invadió un llanto seco. Esa imagen de mi infancia convertida en escombro me cambió por dentro para siempre. Una amiga que trabaja en bienes raíces me buscó para darme una noticia dura. Ella revisó la operación de compraventa desde su sistema y descubrió que la casa se había vendido por 900,000 pesos. En la zona, una propiedad como la de mi madre valía casi 2,5 millones. Esa diferencia era demasiado grande para ser un simple error de evaluación.
Le pedí que me dijera quién era el comprador. Resultó ser una constructora propiedad de la familia de la novia de Rodrigo, lo cual me confirmó que todo estaba planeado desde antes. Fui a la oficina de Rodrigo con la intención de encararlo. La recepcionista me dijo que estaba en una reunión y no podía recibirme. Esperé sentada en una silla incómoda durante más de una hora. Vi salir a Rodrigo del elevador acompañado de un hombre con casco de obra y planos enrollados. Él me miró desde lejos y siguió caminando como si no me conociera. Me paré de golpe y le grité su nombre en medio del pasillo. No supe si me dolía más su indiferencia o el miedo que me quemaba el pecho. Esa noche Rodrigo me llamó por teléfono después de varias semanas de silencio. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Me dijo que dejara de hacer escándalos si no quería que me acusara de difamación. Me ofreció 150,000 pesos en pagos mensuales como si me estuviera haciendo un favor. Le respondí que esa cantidad era una burla comparada con el valor real de la casa. Sentí una humillación tan profunda que no pude responderle más y colgué. Le pedí a Rodrigo que nos viéramos en la casa de mi madre una última vez. Él aceptó solo porque Sofía insistió en que había un documento pendiente. Llegué temprano con la llave que aún guardaba y abrí la puerta principal. La sala estaba vacía y olía a polvo y a pintura húmeda. Me senté en el suelo del comedor, donde antes estaba la mesa de madera que mi madre cuidaba tanto. Escuché sus pasos en la entrada y mi cuerpo se puso tenso de inmediato. Rodrigo entró con las llaves del carro en la mano y un gesto de impaciencia. Me preguntó qué documento necesitaba firmar. Le dije que no había documento, que solo quería que viéramos juntos lo que quedaba de la casa. Él soltó un suspiro y se recargó en el marco de la puerta. Se veía incómodo en esa casa que ahora estaba vacía por su culpa. Le pregunté si de verdad creía que nuestra madre le habría perdonado vender la casa a escondidas. Rodrigo me respondió que nuestra madre ya no estaba y que los vivos tenían que resolver lo suyo. Le dije que yo ya sabía que la casa se vendió por 900,000 pesos. Él se encogió de hombros y dijo que el mercado estaba difícil. Sacó de su bolsa un juego de llaves y las aventó al suelo. Sonaron contra el piso como un puñado de monedas. Ese ruido me hizo entender que para él la casa era solo un negocio cerrado. Entonces saqué de mi bolsa una copia certificada que me dio el abogado. Era el poder que Rodrigo utilizó para la venta. Le dije que el notario ya había confirmado que la firma de mi madre no coincidía con la original. Rodrigo se quedó pálido y dejó de respirar por un segundo. Me arrebató el papel de las manos y lo miró con los ojos muy abiertos. Le pregunté cómo pudo usar un documento tan irregular para vender la casa sin avisarnos. Rodrigo intentó reírse y dijo que eso no era cierto. Me acusó de inventar cosas para perjudicarlo. Le recordé que su novia era hija del dueño de la constructora que compró la propiedad. Él gritó que no tenía nada de malo. Sentí que la rabia me subía por la garganta y apreté los puños. No pude decirle todo lo que pensaba. Fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de Rodrigo. Le dije que no quería seguir contando dramas de la vida como si esto fuera un simple chisme. Él se acercó a mí y me señaló con el dedo. Me dijo que yo siempre fui la hermana que se creía más honesta. Yo no retrocedí y le sostuve la mirada. Le confesé que Sofía y yo ya habíamos ido al notario y que teníamos una denuncia lista. En ese momento Rodrigo soltó un manotazo contra la pared y se lastimó la mano, y su gesto me asustó tanto que entendí que ya no quedaba nada entre nosotros. Rodrigo se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Después me dijo que si yo lo denunciaba, él nunca volvería a hablarme. Le respondí que ya no me importaba su silencio. Se rió con una risa rara y salió de la casa sin voltear. Escuché su carro arrancar y alejarse calle abajo. Me quedé sola en la sala vacía, abrazada a mis rodillas, llorando con una mezcla de alivio y de miedo, y entendí que la pelea apenas comenzaba. 3 días después de aquella confrontación, Sofía y yo fuimos al Ministerio Público con el abogado. Llevábamos una carpeta con copias del poder irregular, la escritura original y las capturas de los mensajes de Rodrigo. Nunca me había sentido tan desprotegida frente a un escritorio oficial. La persona que nos atendió fue fría pero nos escuchó. Rodrigo empezó a llamar a toda la familia para decir que yo le estaba arruinando la vida.
Yo apagué el teléfono y entendí que el silencio también es una forma de defenderse. La notaría abrió una revisión interna del poder que Rodrigo utilizó. Un perito confirmó que la firma de mi mamá no correspondía a la original que estaba en el archivo. Eso bastó para que el banco congelara los pagos pendientes de la constructora. Rodrigo fue citado a declarar y su novia dejó de contestarle las llamadas. Me enteré por una prima que la constructora estaba furiosa con él por haber metido un documento manchado. Sentí un alivio tan grande que no pude terminar la frase porque empecé a llorar de cansancio. La venta se declaró inválida después de 3 meses de trámites. La casa volvió a estar a nombre de los 3 hermanos, como siempre debió ser. Sofía y yo decidimos que Rodrigo no volvería a tener acceso a las llaves ni a los documentos. Mandamos cambiar todas las cerraduras con un cerrajero de la colonia. Rodrigo llegó a mi departamento una noche a pedirme que retirara la denuncia. No lo dejé pasar y le dije que conmigo ya no tenía absolutamente nada. A los pocos meses, Sofía y yo pusimos la casa en renta para que generara un ingreso justo. Con ese dinero le compré los lentes que mi hijo más necesitaba para la escuela. Rodrigo perdió el trabajo en el despacho porque su reputación quedó marcada. La familia dejó de darnos la razón a él y poco a poco se fueron acercando a nosotras. Yo recuperé algo más que una propiedad. Recuperé la certeza de que no estoy sola. A veces todavía me despierto con la imagen de aquella sala vacía en la mente. Sueño que mi mamá está sentada en el comedor y me pregunta por qué no cuidamos la casa. Despierto con la boca seca y me doy cuenta de que todo fue real. Aprendí que el lazo de sangre no es garantía de lealtad. La familia se construye con respeto y no solo con apellidos. Hoy mi relación con Rodrigo es un portón cerrado. No volví a creer en promesas sin papeles. Ahora cada acuerdo que hago, hasta con Sofía, lo dejo por escrito. Suena frío, pero es lo que me da paz. Mi casa ya no guarda rencor, guarda memoria. Cada visita que hago a la renta de la casa materna me recuerda que luché. No me arrepiento de haber denunciado a mi propio hermano. Quien escucha esto quizá tiene una casa, un terreno o un coche compartido con alguien. Quizá cree que la confianza es más fuerte que cualquier documento. A mí me pasó lo mismo y me costó el lugar donde crecí. No te digo que desconfíes de todos. Te digo que no cierres los ojos ante las señales. El dolor más caro de esta historia fue haber ignorado lo evidente. Ahora que tengo la casa de regreso, la gente me pregunta si ya perdoné a Rodrigo. No sé si el perdón es algo que se firma o algo que se siente. Mi madre nos enseñó a perdonar, pero también a no dejarnos pisotear. Rodrigo nunca me pidió perdón de verdad. Solo quería que yo firmara un papel para olvidar todo. ¿Se puede perdonar a un hermano que vende la casa de su madre a escondidas, o es justo cerrarle la puerta para siempre?